Vamos a hablar acerca de qué, de la célula eucariota. Que me han pedido más allá, ¿no? Porque de acá no ven muy bien que se diga. Sí, o sí. No, pero y desde acá, ¿no? Ya, a ver. Ya, y desde acá mejor. Para los que no ven del extremo. Ya. Entonces, jovencitos, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué. Muy bien, vamos a hablar acerca de la célula eucariota. ¿Listo? Listo. De acuerdo a su etimología, ¿por qué se dice eucariota? Porque son células con núcleo. Y el término eucariota viene de un vocablo, ¿no? Eu y carion. Entonces, si nosotros hablamos de su etimología, el término eucariota viene de un vocablo que dice eu, que significa verdadero, y recuerda del término carion. Pero carion, ¿qué significa, hijo? Carion significa núcleo. Entonces, a la traducción literal, ¿qué sería? Sería que son células con ¿qué? Que son células con núcleo verdadero. Porque recuerda el término nucleoide, que significaba organoide, falso organelo, nucleoide, falso núcleo. Entonces, ¿estas qué son? Son células con núcleo. Muy bien. Entonces, vamos a decir que en este caso, jóvenes, son células ¿con qué, hijo? Son células con núcleo. Muy bien. ¿Listo o no? Ahora, las únicas células procariotas, ¿cuáles son? Las bacterias. Sí, las únicas son las bacterias, ¿o no? Entonces, el resto de células, ¿qué son? Eucariotas, claro. Salmonella typhi, bacteria. Mycobacterium tuberculosis, bacteria. Treponema pallidum, bacteria. Pero una célula animal, vegetal, hongos, protozoos, algas, ¿qué son? Eucariotas, ¿o no? Entonces, hijo, ¿tu óvulo qué será? No. ¿Tu espermatozoide qué será? ¿Procariota o eucariota? Muy bien. Ahora, la célula eucariota, solo por motivo de estudios, presenta 4 partes. Recuerda, una célula procariota, por motivos de estudio, presenta 4 partes. Y la primera de estas partes, 1, y la parte más externa, se le conoce como una... Claro que sí, se le conoce como la envoltura celular. Envoltura celular. Y existen 2 tipos de envoltura. Claro, y es la parte más externa de una célula. Y el primer tipo de envoltura se le conoce como jóvenes, como ¿qué, hijo? Salud. Se le conoce como la pared celular. ¿Qué se responde? Ya, muy bien, ya me estaba decepcionando. Y recuerda que esta pared celular está compuesto por un tipo de moléculas, ¿o no? Claro, pero todas las paredes celulares están formadas ¿por qué? Muy bien, están compuestas por polisacáridos. Y recuerda que de todas las células eucariotas, de todas, ¿quiénes tienen pared? ¿Quiénes tienen pared? Se halla en la célula de las plantas, como tú comprenderás. Se halla en la célula de las algas. Y de esas células que se hallan entre los deditos de tus pies. Yo no lo he dicho, tú lo has dicho, yo no lo he dicho. Y químicamente, ¿qué tipo de polisacáridos? A ver. En las plantas, por un polisacárido llamado celulosa. En las algas, por un polisacárido llamado celulosa. Y en los hongos, por un polisacárido llamado quitina. Correcto. Pero no solamente celulosa en plantas. Cuando la célula vegetal envejece, ¿qué se halla?
lignina. Por ejemplo, en las algas, no solamente por celulosa. ¿Recuerdas? Hay un polisacárido llamado agarosa. El colapés, eso de pastelería, eso es un polisacárido agarosa, que cuando lo mezclas con agua, espesa, ¿sí? Es un carbohidrato. Y los hongos tienen, aparte de quitina, una especie de mezcla con proteínas, que se les llama, ¿cómo se llama esa mezcla con proteínas? Se les llama glucanos. Glucanos. Entonces, a ver, mastico un tallo de apio y un champiñón. ¿Y cuál es más suavecito? Champiñón. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de carbohidratos, una mezcla con proteínas llamadas glucanos. Ahora, si nosotros dibujamos ¿qué? Una pared, vamos a ver que presenta la siguiente estructura. Rápido nomás ya, niños, que tenemos que terminar. O si no, lo terminamos tipo los vecinos, ¿quieren o no? Tipo Seprevar, ¿quieren? Ya, lee esto. Sí, tipo nuestros vecinitos, nuestros vecinos, los cuates del frente, que van a dar examen este domingo, y de los cuales muchos de ellos saldrán en estado de coma. Otros van a sobrevivir a UCI, otros van a salir libres de polvo y paja. Ayer he hecho seminario para estos mis cuates, de 6 a 7:30 nomás. ¿Qué opinas? ¿Suficiente, sí o no? ¿Para qué 2 horas? 2 horas es para los que no entienden. ¿Qué habrás querido decir, no? Ya. A ver, hija, compro pues el lagarto, no seas mala. Yo lo encontré, están vendiendo en esas tiendas de Luca a Luca. Y cuando volví, se habían llevado los 5 últimos. No pude comprar, hijo, ya no había. Por ahí venden, ¿no? Por Maravillas. ¿En qué parte? ¿De dónde? ¿Del Colegio Maravillas? Por ahí yo voy a bajar el día de hoy rumbo a mi casita. Por ahí me lo venden. Ya. Gracias, hijo, por el dato. Eres un amor. Eso se llama empatía. Claro, él tiene empatía. Sin que le pregunten, él opina y apoya. Muy bien, hijo, muy bien. Así serían todos. Ya. A ver, vean acá. ¿Qué acabamos de...? ¿Cuál? Claro. O sea, hay un tipo de envoltura llamada pared que se presenta en plantas, algas y hongos, y en las células animales y protozoos la envoltura ya no es la pared, la envoltura es el glucocálix. Sí, también. A ver, vean por acá. Miren, jóvenes. Niños. ¿Cómo se llamará esa envoltura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro, y no te sobres, Se le llama pared celular. ¿Ves esta línea roja que está debajo? ¿Cómo se llama? Membrana celular. Entonces, por fuera de la pared, ¿hay algo? Por fuera de la pared, jóvenes, ¿encontramos algo? No. Entonces, la pared, ¿en qué se convierte? En envoltura. Igual, ¿tu piel, envoltura o no? Sí. Ahora, esa pared presenta unas pequeñas aberturas. ¿Cómo se llaman a esas pequeñas aberturas? Se le conoce como el plasmodesmo. Y recuerda que este plasmodesmo, ¿qué permite? El ingreso de cualquier tipo de sustancias a tu célula, la salida de sustancias de tu célula, y permite que 2 células que están juntas, vecinas, que unan sus membranas. Esta membrana se une con esta y se forma un puente que une a los 2 citoplasmas. Un puente citoplasmático. Así, por ejemplo, se transportan los productos del floema, la sacarosa. Entonces, al haber pequeñas aberturas, ¿qué permiten? Que entren y salgan. A esas aberturas, ¿cómo se llaman?
plasmodesmos. En este salón, esa puerta, la puerta de ingreso, ¿qué sería? Plasmodesmo, que permite que entren y salgan. Ahora, ¿has visto esta línea de color morado? Se le conoce como ¿qué, hijo? Se le conoce como la lámina media. Y cuando hablamos de la lámina media, esa lámina media, ¿a qué mantiene unido? Mantiene unida a dos células, a esta con esta. Y químicamente, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por un polisacárido llamado pectina. Entonces, ¿qué hemos visto? La ubicación, la estructura, por qué se le llama envoltura y su composición química. Pero recuerda, una pared celular, al ser una envoltura, ¿con qué cumple? Al ser una envoltura, cumple ciertas funciones. ¿Recuerdas tú cuáles son esas funciones que cumple tu pared? A ver, las funciones de la pared celular. A ver, jovencitos, si nosotros hablamos de las funciones, yo siempre les nombro solo 3 o 2 funciones. Ahora haremos 4, ya, para los que están en el CEPRE, los que se van a ir de acá a la 1, esos que están dando doble cachete, ya. Primero, ¿qué le da? Le da protección. Segundo, le da forma. La forma de la célula depende de la pared. Tercero, ¿qué más le da? Le da rigidez. Así han puesto, jovencitos que se van a ir, le da rigidez. Y luego, ¿qué más le da a nuestra célula? Le da esta estabilidad celular. Entre las 4 principales, ¿qué? Función. Entonces, ¿qué le va a dar? Protección, forma, rigidez y estabilidad. Luego, hay otro tipo de envoltura como lo que preguntó hace un momento Frank. Frank dijo, si hay otro tipo de envoltura, sí. Y existe otro tipo de envoltura que viene a ser ¿cuál? Que viene a ser el glucocálix. Pero ve, mira el nombre, hijo. El nombre dice gluco. ¿Gluco qué significa? Azúcar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué está formado? Está formado, pero ya no por polisacáridos, que son azúcares gigantes, sino azúcares más pequeños que corresponden a los oligosacáridos. Y los oligosacáridos son azúcares formados entre 2 a 9, ¿qué? A 9 monosacáridos, mientras que los polisacáridos formados por 10 o más. Ahora, ¿qué células tienen como envoltura glucocálix? A ver, nuestras células o no. Claro, nosotros tenemos células animales. Y también se halla en la célula de esos animalitos primitivos, los protozoarios, ¿no? No tienen pared. Entonces, como no hay pared, ¿quién se convierte en su envoltura? Al no haber la pared, la envoltura viene a ser el glucocálix. Para que tengamos una mejor idea, vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Rapidito nomás, un dibujito por acá. Muy bien. Rápido nomás, hoy día tenemos que hacer bastante, jovencitos. Tenemos que avanzar. El examen se acerca. El examen, esta es nuestra 4ª semana de clases. Sí, y el examen está 4 semanas más cerca a ti. Sí, el examen no espera. Ya. Bacán sería, ¿no? Que te espere. No. Pero mejor, pues. ¿Qué cosa? A ver. La pared celular a la célula le da rigidez. Pero al vegetal, a la planta, le da flexibilidad. Por ejemplo, las partes verdes de un vegetal, en las partes verdes de un vegetal, las paredes celulares están formadas por celulosa, principalmente. Y las partes verdes son flexibles. Pero cuando la célula vegetal envejece, a esa pared celular se le añade lignina. Y eso pone rígida la pared. Ejemplo, en una corteza
Las paredes celulares, ¿ya qué cosa tienen? Lignina. En la pepa de un durazno, lignina. En la cáscara de un coco, lignina. Pero en un tallito verde, en una hoja de culantro, las paredes celulosa. Entonces, da rigidez a la célula, pero da flexibilidad al vegetal. Ya, por si acaso. Si tienen más preguntas, pregunten nomás, niños. Pero relacionado al tema, no me preguntes qué vas a almorzar hoy día, que vamos a ir a comer menú. No pudimos cocinar porque se acabó el gas haciendo hervir el desayuno. Entonces, caballero, nomás. Nadie se hace problema por comer menú un día. Claro, te vas a quedar de hambre, ¿no? Pero ¿han visto cómo sirven el menú? Un plato grande y tiene una maestría. Agarran el frijol y lo estiran y forman una capita, ¿sí o no? Yo me quedo de hambre, yo te soy sincero. Yo que tengo cintura de capibara. Cuerpo también, ¿no? Pero escucha, el capibara es el animalito más empático que hay. Con otros animalitos. Aunque hoy día he renegado abajo. Muérete de viejita, pero no de chismosa, mija. Si quieres vivir 100 años, me dijo mi abuelito, no te metas en vidas ajenas. Es verdad. Ya, a ver. Vean aquí, jovencitos, yo hablando tonterías mientras dibujo. Como siempre, ¿no? Ya me conocen. Vamos a hablar hasta de Trump y de la Coca-Cola. De los latinos. Ya, vean acá. ¡Ey! Jóvenes. Que no me respondas, vas a ver. Vas a ver. Te cae tu sas. Ya sabes. ¿Qué es esto? Núcleo. Ya, membrana del núcleo. ¿Y todo esto? Ñañao, así serían todos los salones. Muy bien. Citoplasma, muy bien. ¿Y quién rodea el citoplasma? Masticando coca. La membrana celular. ¿Y quién rodea esa membrana? Glúcidos. Pero todos esos glúcidos, mira, todos esos azúcares me forman una envoltura. Ya, me forma el glucocálix. Entonces, la pared por fuera, la membrana debajo. Todos estos glúcidos, glucocálix. Por fuera, la membrana debajo. ¿Lo entendieron? Ya. Si no lo has entendido, zoom. Tomamos este pedacito de la membrana y juácatelas. Ahí. Entonces, de aquí a aquí, ¿yo qué tengo, mijo? La membrana pescausa, ¿sí o no? Hoy Paujil, ¿sí o no? Y aquí, ese conjunto de azúcares del glucocálix. ¿Lo entendieron? Ya. Si lo has entendido, responde esta pregunta. Las membranas celulares de las plantas, algas y hongos, ¿tienen glucocálix? A ver. Te repito la pregunta. Ya, escuchen, ya. La membrana celular de las plantas, algas y hongos, ¿tienen glucocálix? Sí. Porque date cuenta, el glucocálix está pegado al lípido de la membrana. Está unido. Sí tienen. Otra cosa muy distinta es que la célula animal y células de protozoos, como no tienen pared, ¿quién se convierte en su envoltura? El glucocálix. Claro, porque no hay pared. ¿Ya lo entendieron? Sí, muy bien. Ahora, mejor trabajo ya y no fastidio ya. A ver, ¿y recuerdas las funciones? A ver, jóvenes, ¿recuerdan o no las funciones? A ver, las funciones. 1, al ser una envoltura, ¿qué te da?
Protección. Correcto, jovencitos. Al ser una envoltura, te da protección. Pero protección mecánica generalmente, ¿ya? No química. 2. También permite formar tejidos. Adhesión. Y en el caso del trasplante de órganos o de tejidos, para que tú aceptes un trasplante, la composición química del glucocálix, del que dona y del que recibe, debe ser semejante químicamente. A eso se llama compatible. O sea, tienen que ser químicamente parecidos. ¿Y cuál es la principal función de este glucocálix? Es que permite reconocer a la célula. Reconocimiento celular. A ver, ¿y cómo es eso? Mira, digamos, tú vas a hacer una hormona, ya hija, la hormona prolactina. Esa hormona que induce a que las glándulas mamarias, que produzcan leche. ¿Y cómo esta hormona sabe o reconoce que ese tejido, esas células que están ahí, son células del tejido mamario? ¿Cómo sabe? ¿Cómo reconoce? Porque esta hormona, ¿qué va a tener en el glucocálix de la célula? Un receptor para la hormona. Entonces hay un receptor químico. ¿Qué hace? Que la hormona reconozca su célula. Entonces, ¿a eso se llama qué, hijo? Reconocimiento celular. Por ejemplo, el COVID. A ver, el virus del COVID. Mira, hacemos lo mismo por acá, ve, hijito, mira. ¿Cómo el virus reconocía que esas células pertenecían al pulmón y a la cual tenía que parasitar? Porque en el glucocálix hay un receptor para el virus. Entonces, ¿qué permite el glucocálix? Reconocimiento celular. ¿Lo entendieron? Sí. Entonces, ¿cuántos tipos de envoltura hay? 2. La pared y el glucocálix. Muy bien. Pero escucha, ¿ambos qué son? Envoltura. 2. Pregunta. ¿Qué se halla por debajo de la envoltura? Por debajo de la pared, membrana. Por debajo del glucocálix, membrana. Segunda parte que vamos a ver el día de hoy viene a ser la membrana celular. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la membrana celular. El nombre más raro que conozcas de membrana celular, plasmalema, ¿no? Sí. Membrana plasmática también, ¿verdad? También, ¿cómo se le llama? Membrana citoplasmática. El nombre más usado, el nombre más común, membrana celular. Por si acaso, y para que puedas responder el banco de preguntas que tienes, a la membrana celular se le llama plasmalema. Es el nombre más raro que puedas encontrar. Ese nombrecito llamado ¿qué? Llamado plasmalema. Muy bien. Entonces, vamos a pasar acá. Primero, químicamente, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver, estructuralmente, ¿a qué nivel de organización pertenece una membrana? ¿Molécula, macromolécula o supra? Claro, es una supramolécula. Y te explico, repaso para el examen. ¿Por qué supra? Porque está formado por macromoléculas. Las proteínas son macromoléculas. El colesterol, fosfolípidos son macromoléculas. Es una supramolécula que rodea ¿a quién? Exacto, que rodea al citoplasma. Muy bien. ¿Sabes cuánto mide una membrana? 50 Armstrongs. Y busca el Armstrong, es una medida de longitud que equivale, si no me equivoco, a la 10.000.000ª parte de 1 milímetro, algo así. Ya, pero bueno, eso es secundario, eso no creo que te pregunten, ¿no? ¿Pero qué? Es una molécula que rodea al citoplasma. Y a lo largo de la historia,
del desarrollo de la membrana, han habido distintos modelos de membrana. Miren, había uno que dijo, planteado por un señor apellidado Overton. ¿Sabes qué cosa dijo este señor Overton? Que la membrana, escucha pues, que la membrana estaba formada solo por una capa ¿de qué? De lípidos. Luego vino otro señor, Ludmir, algo, que dijo que la membrana estaba formada solo por una capa ¿de qué? ¿Por una capa de qué? Por una capa de fosfolípidos. Esto fue Ludmir, Wilmir, algo por ahí, ¿ya? No recuerdo bien. Luego vino otros señores, ¿ya? Gorter y Drendel. Gorter y Drendel dijeron que la membrana eran dos capas de fosfolípidos. Dos capas de fosfolípidos que se miraban, con sus extremos hidrofóbicos al centro, hidrofílicos afuera. Estos fueron dos señores, Gorter y Drendel. Ludwig, ahorita me voy a acordar, mi memoria es de elefante, mi barriga también. Muy bien, Gorter y Drendel. Y luego vino otros señores, Dabson y Danieli, que dijeron que la membrana eran dos capas ¿de qué? De lípidos, pero que en la parte externa, ¿qué cosa tenían? En la parte externa tenían proteínas. Estos fueron Dabson y Danieli. Fueron dos, Dabson y Danieli. Pero escucha, ninguno de estos modelos, ¿qué explicaba? Ninguno explicaba cómo la membrana realizaba su principal función. ¿Cuál era esa? El transporte de sustancias. Sí, las sustancias no podían atravesar las proteínas. Ninguno explicaba. Hasta que vinieron dos señores, ¿quiénes fueron? Singer y Nicholson, que proponen un modelo que es este. El modelo del mosaico fluido. Y ese modelo del mosaico sí permite explicar cómo trabaja una membrana. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? El modelo aceptado por la ciencia de la membrana. Y se le llama, ¿como qué? Como el modelo del mosaico fluido de membrana. ¿En qué año se presenta? 1972, a cargo de dos norteamericanos, ¿no? ¿Quiénes fueron esos norteamericanos? Fueron Singer y Nicholson. ¿En qué año? 1972. Y estos señores, el año de 1972, ¿qué plantean? Ellos dicen que la membrana, ¿qué cosa es? Que la membrana, jóvenes, es una bicapa. ¿Qué significa bicapa? Dos capas. Pero, jovencitos, es una bicapa Claro, es una bicapa lipoproteica. O sea, que va a estar compuesta aproximadamente en un 40% de lípidos y un 50% de proteínas. Entonces, estaba formada ¿por qué? Por lípidos, fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol y proteica, ¿por qué? Por proteínas, pero ¿qué tipo de proteínas? Globulares. Mira, pues. Proteínas globulares. A ver, vamos a hacer un pequeño gráfico de esta membrana. Miren aquí, jovencitos, atentos. Vean. Ve. Tomamos este pedacito de la membrana, ¿verdad? ¿Dónde estuvo? Aquí y de acá. Aquí. Zoom. A ver. Mira, de aquí y aquí. La membrana tiene dos capas, porque es una bicapa. Entonces, escucha acá. Primera capa, segunda capa. Entonces, son dos capas de lípidos. Lo de rojo son lípidos. Entonces, yo tengo aquí mi ¿qué? Yo tengo aquí, jovencitos, mi membrana. ¿Qué membrana? Celular. ¿Vieron? Ya. Ahora, hacia la parte externa había un conjunto de azúcares.
No, glucocáliz. Y hacia abajo, ¿quién soporta a la membrana? El citoesqueleto. Entonces, si se dice que es una bicapa, ¿cuántas capas? 2. Mira lo que dijo, 1, 2. Listo, ya. Pero formada por lípidos más proteínas. Los más abundantes son estos que tienen 2 patitas. ¿Qué vienen a hacer? Viene a ser un fosfolípido. ¿Y por qué se llama modelo del mosaico fluido? Por lo siguiente. Mosaico por la disposición. 2 bases de lípidos salpicadas ¿de qué? De proteínas. O sea, la base, en el fondo ¿qué hay? Lípidos. Y en medio, proteínas. Por eso se llama mosaico. ¿Y por qué se llama fluido? Porque los fosfolípidos hacen que la membrana sea fluida, porque los fosfolípidos permiten que los demás componentes de la membrana se muevan, se desplacen a lo largo de la capa de lípidos. O sea, esta proteína azul se va a mover. ¿Y quién permite que se mueva? Fosfolípidos. Entonces, por eso se llama mosaico fluido. Mosaico por la disposición. 2 capas de lípidos salpicadas ¿de qué? De proteínas, distribución en mosaico. ¿Y por qué fluido? Porque estos lípidos ¿qué permiten? Que las proteínas se muevan. Pero aparte de fosfolípidos, ¿qué más podemos encontrar? Principalmente en las membranas animales, dando unidad. ¿Qué más vamos a encontrar? Otro tipo de lípido. Es un lípido derivado. Claro, el colesterol. Luego, mira acá. ¿Ves esta de color azul? ¿Qué sería? Proteína. Pero ve, jovencito, pero recuerda, ¿qué tenemos ahí? Una proteína. Pero mira, esta proteína, ¿de dónde a dónde va? Del lado externo al interno. Y se le conoce como una proteína intermembrana o intermembrana. Ahora se acostumbra intermembrana, pero el nombre más común, ¿cómo sería? Integral. ¿Y esto qué permite? Escucha, ¿y esto qué permite? Que, por ejemplo, una sustancia que está afuera pueda ingresar ¿a dónde? A la célula. Pueda llegar hasta el citoplasma. Entonces, este modelo, ¿qué permite explicar? El transporte de la membrana. Lo que estos modelos no hacían. Por eso, ¿con qué nos quedamos? Modelo del mosaico fluido. Aparte, si tenemos acá los costaditos, ¿también son proteínas o no? Pero se hallan a extremos. Proteínas extrínsecas o ¿qué proteínas? Periféricas. Entonces, es una bicapa. ¿Cuántas capas, hijo? 1, 2. Salpicadas de proteínas. Ahora, date cuenta, ¿qué era lo de verde? Glúcido. Y lo de rojo, lípido. Entonces, ¿acá qué se forma? Se forma un glucolípido. ¿Qué era lo de azul? Proteína. Lo de verde, glúcido. Entonces, ¿qué se formó? Una glucoproteína. Entonces, tu glucocálix, químicamente, ¿por qué está formado? Por glucolípidos más glucoproteínas. A esto se le conoce como ¿qué? Como el modelo del mosaico fluido. Y recuerda que una membrana tiene dos propiedades importantes. Propiedades de la membrana. La primera, la membrana, jovencitos, es una membrana selectiva ¿o qué? O semipermeable. ¿Y en qué consiste? Que la membrana controla lo que entra y lo que sale. Controla lo que va a entrar y lo que va a salir de la célula. Por eso selecciona o es semipermeable. Entonces la membrana va a decir, Kevin y Brian no entran. No, eso me van a causar desorden. Kimberly tampoco, no. Y aparte, la membrana, ¿qué cosa es?
la membrana es flexible. Porque, por ejemplo, por fagocitosis, ¿qué es hacer una membrana y una célula? La tapa una bacteria. Se lo va a comer. Pero para comerse a la bacteria, la membrana tiene que tener flexibilidad. Entonces, ¿cuántas propiedades tienes, hijo? 2. ¿Cuál? Selectiva y ser, ¿qué cosa? Flexible. Muy bien. Listo. Ahí está. Ahora, si vienes del CEPRE, aquí nomás es membrana, ¿no? Pero vamos a hacer transporte de membrana. Pongan transporte de membrana. Vean aquí. Escucha, la membrana realiza ¿qué, jóvenes? El transporte de ¿qué? De sustancias. Pero puede realizar de 2 maneras. Transporte pasivo y transporte activo. Se dice transporte es pasivo porque este transporte se va a llevar a cabo sin gasto de energía. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma del adenosín trifosfato. Y recuerda, ¿de dónde a dónde se transporta? Siempre se va a llevar a cabo de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Jóvenes, el transporte va a ir de donde tengo mayor cantidad a donde tengo menor cantidad. O sea, a favor. ¿A favor de qué? De la gradiente de concentración. Entonces, ve, ¿qué significa esa línea IMC? Membrana celular. ¿Dónde hay más? ¿En el lado A o en el lado B de la membrana? ¿Dónde hay más? ¿En el lado A o en el lado B? A. Entonces, el transporte va a ir de A hacia B. ¿Hasta qué punto? Hasta que a ambos lados de la membrana, ¿hasta qué punto? Hasta que a ambos lados de la membrana la concentración sea igual. Cuando la concentración de agua, de solutos, es que igual, ¿qué pasa con el transporte? Se detiene. Entonces, ¿de dónde va a ir? De más a menos. ¿Hasta qué punto? Hasta que a ambos lados la concentración sea igual. Escucha acá. Por ósmosis, ¿qué se transporta? Agua. Correcto. Por ósmosis es el transporte ¿de qué? De agua. Pero escucha, ¿el agua se mezcla con los lípidos? No. Entonces, ¿quién realiza el transporte de agua a proteínas? Y recuerda cómo se llama esas proteínas. Se denominan aquaporinas. Entonces, ¿quién va a realizar el transporte de agua? Las proteínas de la membrana. Ahora, el término endo significa dentro. Entonces, por endósmosis, ¿qué ocurre? Ingreso del agua. ¿Y qué pasa con la célula? Se llena de agua, se hincha. Y se dice que ha ocurrido turgencia. Cuando la célula cuando el agua se llena de célula, ha ocurrido turgencia. Ejemplo, toma una hoja de lechuga y sumérgelo en un tazón con agua. Después de un ratito, la hoja de lechuga se pone rígida. ¿Qué pasó? El agua entró. Por exósmosis, ¿qué va a ocurrir? ¿Ingreso o salida? ¿Salida de qué? De agua. Entonces, escucha. La célula pierde agua, queda como tu profe de economía, algo así. Claro, pierde agua. ¿Qué ha sufrido? Plasmólisis. Entonces, échale sal a unas cebollas. ¿Pierden agua o no? ¿Qué ocurrió? Entonces, por ósmosis, ¿transporte de qué? De agua. ¿Quién lo realiza? Proteínas. Por endo es dentro. Endósmosis, ingreso. Exósmosis, salida. Ahora, 2. El otro tipo de transporte pasivo se llama difusión. Pero ¿para qué se realiza? Es el transporte de moléculas pequeñas
o pequeñas moléculas, ¿no? El adjetivo puede ir detrás o delante, ¿verdad? Claro, un poquito de lenguaje. Ya, a ver, ¿sí? Es el transporte de pequeñas moléculas. Pero escucha, existe dos tipos. Tenemos la difusión simple, ¿ya? Y tenemos la difusión facilitada. ¿Estamos de acuerdo o no? Simple y facilitada. Escucha, por difusión simple, en su mayoría, en su mayoría, lo que se transporta, ¿qué cosas son? Es el transporte de sustancias. Lipo, ¿qué era lipo? ¿Qué era lipo? Lípidos. Sustancias liposolubles, o sea, se transportan sustancias que se van a disolver ¿en qué? ¿En agua o en lípidos? En lípidos. Entonces, ejemplo, hay algunas vitaminas o no. Vitaminas A, D, K. También se pueden transportar gases. Por ejemplo, ¿qué gases? Oxígeno, CO2. Por ejemplo, licor bendito, dulce sustento, que haces afuera, pasa para adentro, alcohol. Entonces, por difusión simple, en su mayoría, ¿qué se transportan? Sustancias liposolubles. Entonces, si son liposolubles, ¿qué van a atravesar? Directamente la capa de lípidos. Por ejemplo, el oxígeno se disuelve en los lípidos, ingresa. El CO2 sale a través de los lípidos. ¿Qué ha ocurrido? Difusión simple. Pero cuando hablamos de difusión facilitada, vamos a decir que este transporte en su mayoría es realizada ¿por qué? Es realizada por proteínas. Entonces, ¿las proteínas de qué? De la membrana. Entonces, aquí, difusión facilitada, los aminoácidos o los monosacáridos, la glucosa, etcétera. Entonces, ve, lo de azul, ¿qué sería? Proteínas. Pero acá yo tengo dos tipos de proteínas. Acá tengo una proteína hueca, que tiene un túnel. ¿Cómo se llama? Canal. Acá yo tengo otro tipo de proteínas. Transportadoras o carriers, del inglés acarrear. ¿Ya? Entonces, imagínate. Si por ejemplo yo tengo una glucosa y la glucosa ingresa ayudada ¿por quién? Por una proteína, ¿qué ha ocurrido? Difusión facilitada. ¿Quién facilita el transporte? Las proteínas. O por ejemplo, si yo tengo un aminoácido y el aminoácido se une a una proteína y la proteína lo transporta, también difusión facilitada. Entonces, ¿quién realiza la difusión simple? ¿Lípidos o proteínas? Lípidos. ¿Quién realiza la difusión facilitada? Proteínas de la membrana. Segundo tipo de transporte. ¿De cuál vamos a hablar? A ver, segundo tipo, hablamos del transporte activo. A ver, escucha. ¿Por qué se dice activo? Porque es un transporte que se realiza con gasto ¿de qué? De energía. Y recuerda que este transporte siempre de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. O sea, jóvenes, de donde va a haber menos, ¿a dónde? A más. Entonces, vamos a ir de menos a más. ¿Qué se dice? ¿A favor o en contra? En contra de la concentración. Ya, ¿qué era MC? Mariscal Cáceres, Melitón Carvajal, masticando coca, ¿sí o no? Midiendo centímetros, ¿no? ¿Cuántas cosas puede ser? ¿Sí o no? ¿De dónde a dónde? ¿De AB o de BA? No escucho. ¿De AB o de BA? Al revés.
Hijo, mira, de B hacia A. Pero puede pasar 1, puede pasar 2, puede pasar 3, jovencitos. Acá me puedo quedar sin nada. Y acá con todo. Sin nada, con todo. Pero esto que implica que voy a gastar ¿qué cosa? Adenosín trifosfato. Claro, yo voy a tener que tomar una molécula de ADP, le voy a quitar un fosfato y lo voy a convertir en ADP. O sea, yo voy a tener que tomar este ATP que tiene 3 fosfatos, le voy a quitar uno y voy a tener ADP. Y del rompimiento del enlace, del rompimiento de este enlace, ¿qué se libera? Energía del rompimiento de ese enlace. Entonces, en el transporte activo, ¿yo qué consumo? ¿Qué consumo? ATP. Voy a gastar ATP. Muy bien. Ahora, aquí, dos tipos de transporte. ¿Cuál? Bomba. Primero, recuerda, el transporte bomba se utiliza principalmente para el transporte ¿de qué? Para el transporte de iones. Iones, ¿ya? Y recuerda que esto es realizado ¿por qué? Es realizado por proteínas. ¿Cómo se les llama a esas proteínas? ¿ATPasas o ATP sintasa? ATP sintasa. Sí, por ATPs sintasas. Y recuerda, la bomba más importante del cuerpo, la que controla el contenido de agua en tu organismo, se le conoce como la bomba de sodio y potasio. Entonces, date cuenta, mira la membrana. Acá abajo, lado intra o extracelular. Intra. Acá afuera, extra. Acá está la proteína. ¿Dónde hay más sodio? Fuera. ¿Dónde hay más potasio? Dentro. Entonces, como es una bomba, ¿qué va a permitir? Va a permitir que salgan 3 cationes de sodio. ¿De dónde? De menos a más. Y a cambio, ¿qué permite? El ingreso de 2 cationes de potasio. Entonces, ¿de dónde a dónde entra el potasio? ¿De dónde a dónde entra? De menos a más. ¿Va en contra o no? Sí. ¿Y por qué se le llama bomba? Porque es una situación más o menos así. Si sale sodio, entran 2 potasios de manera obligatoria. Puede ser, hijo. Muy bien. Entonces, ¿qué salen? 3 sodios. ¿Qué entran? 2 potasios. Se llama la bomba de sodio y potasio. Segundo, hay otro tipo de transporte que viene a ser el transporte, pero jovencitos, ¿qué transporte? El transporte en masa. Su mismo nombre lo dice, masa. ¿Qué se van a transportar? ¿Pequeñitos o gigantes? Gigantes. Claro, aquí se transportan ya partículas, macromoléculas, supramoléculas. Ya, entonces, mira, por ósmosis, ¿qué se transporta? Agua. Por difusión, pequeñas moléculas, vitaminas, gases, alcohol, aminoácidos, monosacáridos. Por bomba, iones. Y en masa, partículas, macromoléculas y supramoléculas. Ahora, escucha aquí. Existe 2 tipos de este transporte. Existe 2 tipos de este transporte. Endocitosis y exocitosis. Entonces, jovencitos, el primero es una endocitosis.
Por endocitosis va a ocurrir ingreso de sustancias a tu célula. Pero escucha, por endocitosis ocurre ingreso. Pero puede ser de dos tipos. Puede ser fagocitosis, o puede ser pinocitosis. Puede ser fago o pino. Pero fago es el comer celular, porque lo que entra a tu célula, ¿qué son? Sólidos. Pinocitosis es el beber celular, porque lo que entra a tu célula son líquidos. ¿Qué líquidos? Si me dices agua, te mato. ¿Qué líquidos? No, agua sería por ósmosis. Agua químicamente pura por ósmosis. Entonces, ¿qué transporta por pino? Partículas mezcladas con agua. Proteínas mezcladas con agua. Almidón mezclado con agua. O sea, líquidos. Y por ejemplo, ¿dónde? ¿Recuerdas en el intestino delgado hay unas microvellosidades que absorben nutrientes? ¿Acaso toman una proteína sola? No. Capturan la proteína mezclada ¿con qué? Con agua. Pero entonces, ahí no, ahí. Pero cuando hablamos de transporte de agua químicamente pura, ¿de qué hablamos? De ósmosis. Muy bien. Por endocitosis, entrada o salida. Por endocitosis, entrada o salida. Ingreso, entrada. Muy bien. Luego, por exocitosis, ¿qué significa exo? Fuera. ¿Entra o salen sustancias? Salen. Por exocitosis va a haber salida de sustancias. Y mira el libro de la academia. Mira el libro de la academia. Ahí está dibujo de la endo y exocitosis. No lo pienso dibujar. Voltea. Acá está. ¿Ves? Ahí está endo y exo. ¿Ves? Hay dos dibujitos ahí bonitos. Ahora, por exocitosis, entonces, ¿qué ocurre? ¿Ingreso o salida? Salida de sustancias de mi célula. Y recuerda que esta exocitosis se puede dar por: si sale una sustancia útil, ¿cómo se llama? Si sale una sustancia útil, se conoce como una secreción. Si sale un desecho, un desecho es una excreción. Claro, por ejemplo, ¿quién produce hormonas? ¿Quién? No, ¿quién produce hormonas? La célula. ¿Y una hormona es útil o no? Entonces va a salir por secreción. Por ejemplo, pueden salir hormonas. Por ejemplo, ¿qué más? Pueden salir enzimas, anticuerpos, etc. ¿Y qué sale por una excreción? Sustancias de desecho del metabolismo. Muy bien, entonces, ¿cuántos tipos de transporte hay? Dos. ¿Cuál? Activo y pasivo. Pasamos al tercer punto. ¿Cuál? El citoplasma. Pongan como título citoplasma. Primero, si hablamos del citoplasma, es la región coloidal, ¿no? Y en el citoplasma nosotros encontramos, ¿cuántos tipos de estructuras? Encontramos 4 tipos de estructuras. Primero vamos a hablar acerca de ¿qué? De una matriz. Recuerda, ¿de qué matriz? De una matriz citoplasmática. Y recuerda que en esta parte llamada matriz, que es una parte líquida que se desarrolla, aquí se va a desarrollar el metabolismo. Aquí se lleva a cabo el conjunto de reacciones bioquímicas que mantienen viva a la célula. Y esta matriz, ¿cuántas partes tiene? No, tiene 2.
Esta matriz citoplasmática solamente presenta dos partes. A ver, jovencitos, ¿cuántas partes tienes? Solamente tienes dos. ¿Cómo se llaman a esas partes? A ver. La parte líquida se le conoce como el citosol. Escucha, jovencito. La parte líquida es el citosol. Y al citosol también se le puede llamar hialoplasma. Hialoplasma. Y recuerda que este citosol está compuesto ¿por qué? Salud. ¿Está compuesto por qué? A ver, está compuesto básicamente por agua. Claro, agua. ¿Agua o agua? Agua. Está compuesta por un 80% ¿de qué? De agua. Pero disuelta en el agua, ¿qué se puede hallar? Disuelta en el agua, por ejemplo, podemos encontrar enzimas. O sea, son proteínas. ¿Se puede hallar ARN o no? ¿Quién anda por el citoplasma? El ARN mensajero. ¿Quién anda transportando aminoácidos? ARN transparente. ¿Qué más se puede hallar? Sales minerales. Por ejemplo, mira, en el citoplasma que había sodio y potasio. También se pueden hallar carbohidratos, glúcidos y todo lo que tú quieras. Pero todas esas sustancias están disueltas ¿en qué? Disueltas en agua. Agua no, agua. Y por otra parte, también, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto de ¿qué? Tenemos, jóvenes, un conjunto de ¿qué? De proteínas que forman un esqueleto, a la cual vamos a llamar el citoesqueleto. Entonces, recuerda, este citoesqueleto, ¿por qué está formado? Está formado por fibras proteicas, por fibras de proteínas. Pero si son fibras proteicas, ¿recuerdas la clasificación de las células de la semana pasada? A ver, alguno de ellos pintará, ¿no? Vamos a tomar amarillo, quiero. Amarillo. ¿Y este? Peor. No, está peor, es más seco, ¿no? Ya, me he olvidado mis plumones, ya. Fibras proteicas. ¿Con qué color? Con verde será, pues. Ya, escucha. Pero, ¿qué tipo de proteínas son estas? ¿Globulares o fibrosas? ¿Qué tipo de proteínas, jóvenes? Proteínas fibrosas. ¿De cuántos tipos son? Mitrotúbulos, mitrofilamentos y los filamentos intermedios. Vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Un dibujito para explicarte esta partecita de acá. Niños, ¿qué hay aquí? Núcleo. ¿Correcto? ¿Qué tenemos? El núcleo. Listo. ¿Quién rodea el núcleo? Todo este espacio sería el citoplasma. ¿Quién rodea al citoplasma? Masticando coca. Membrana celular. Claro, mira, si ese es el núcleo, todo este espacio es el citoplasma y al borde la membrana. ¿Qué tenemos ahí, joven? La membrana, ¿qué membrana? La membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en medio de ese citoplasma encontramos ciertas estructuras de la célula, como por ejemplo el retículo endoplasmático liso. Por aquí podemos tener el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la diferencia? Que el rugoso, ¿qué tiene? Ribosomas. Muy bien.
Luego encontramos el aparato o complejo de qué? O complejo de Golgi. Luego encontramos, por ejemplo, unos organoides tamaño 80S. Ribosomas 80 Sved. También podemos encontrar el centrosoma, formado por dos centriolos, centrosoma, etc. ¿Qué encontramos? Un conjunto de estructuras celulares. Pero en medio de esas estructuras hay un espacio libre, ¿o no? Ahí está, donde está mi dedito virginal, acá. Ese espacio libre está lleno de una parte líquida. Agua. Está formado por el citosol. Entonces, esta parte líquida viene a ser ¿qué? Viene a ser citosol. Entonces, es la parte acuosa, líquida. Y en medio del citosol, ¿qué se hallan? Las estructuras celulares. Y también recuerda que en medio de ese citosol, si hay un conjunto de fibras de proteínas que van a ir desde el núcleo, ¿hasta dónde? Hasta la membrana celular. Ve, por todo ¿qué? Por todo el citoplasma, mira. A ese armazón de estructuras, ¿cómo se le conoce? A todas esas fibras de proteínas le vamos a llamar como el citoesqueleto. Entonces, a ese armazón le llamo el ¿qué? Le llamo como ¿qué? Como el citoesqueleto. Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? Es el que da soporte ¿a qué? Soporte a la célula. A ver, vamos a ver si me has entendido. Porque estás medio zombie a esta hora, 1:40. Ya estás pensando en el almuerzo, en los saltamontes fritos. Ya, muy bien. En las arañas al bróster y demás. Ya, entonces, te doy una malla de alambre. La malla de alambre sería tu citoesqueleto. Te doy una tela. Vas a forrar la malla de alambre con la tela. La tela sería tu membrana. Y luego te doy un balde de gelatina con dentro retículo, Golgi, y lo lleno. La gelatina, ¿qué sería? El citosol. Entonces, el citosol es la parte líquida de la célula, más el citoesqueleto que me forma la matriz. Entonces, te pregunto, ¿es correcto decir citosol igual que citoplasma? No. ¿El citosol qué es? La parte líquida del citoplasma. Ahora, esta matriz, propiedad, ¿no? ¿Recuerdan cuál es esa propiedad? Esa propiedad se denomina la tixoplastia. ¿Y en qué consiste? Consiste en que esta puede pasar de un estado de plasmasol a un estado de plasmagel. Para que tengas una idea, ¿cómo sería plasmasol? Una gelatina tibia. ¿Cómo sería plasmagel? La misma gelatina, pero fría. Y este proceso da sentidos, dependiendo de la temperatura. Entonces, primera parte, 1, la matriz. 2, ¿qué más encontramos en este citoplasma? ¿Recuerdan o no? Vamos a encontrar a un sistema. ¿Pero sistema de qué? De endomembranas. Segundo punto, 2. Vamos a hablar acerca del sistema de endomembranas. Muy bien. A ver acá, vamos a hacer un dibujito. ¿Qué son? ¿Qué son las endomembranas? Vamos a decir, en este caso, las endomembranas son membranas
son membranas del citoplasma. Ya, a ver acá. Dibujito. Un último esfuerzo, jovencitos. Un último esfuerzo, el último del día de hoy, de esta mañana. Piensa que tu examen se acerca. Piensa que tu examen está 4 semanas más cerca a ti. Así que ahí te van a dar ganas de estudiar. ¿Cómo que peor? No da miedo, tú estudias. Miedo le tienen los tontos. Ya. A ver, jóvenes. Vean acá. A ver, ¿cómo te explico? Mira. Como que ya está todo. ¿Qué quieres pretender decir? Ya, miren. Ey. Vean, niños. Ve. Escucha, Pau Gil. Si este es el núcleo, esta es la membrana nuclear. Acá tengo el núcleo y la membrana nuclear. Ya. Que voy a tener ahí, le voy a cambiar de nombre, le había puesto un nombre que no debía. Ya. Aquí le vamos a poner la ¿qué? La membrana, ¿qué membrana? La membrana nuclear. A ver, niños, presten atención por favor. Ya, ve, si es el núcleo, esta es la membrana nuclear. Acá está, ve. Núcleo y ¿qué? Membrana nuclear. Todo este espacio, el citoplasma. Todo el espacio, el citoplasma. Esta línea, la membrana celular. La membrana celular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado este segmento de la célula y le hemos hecho zoom aquí. Entonces, ¿por qué se llaman endomembranas? Porque son membranas del citoplasma que están en este sector entre la membrana celular y la membrana nuclear. Ahora, ¿por qué se llama sistema? Porque estas membranas, que son 3, trabajan juntas. El retículo, que tiene ribosomas, trabaja con el liso. El liso va a trabajar con el Golgi y el Golgi termina el proceso. Por eso se llama sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, primero, ¿qué realiza el retículo rugoso? El retículo rugoso realiza la síntesis, pero no solo síntesis. Almacén de ¿qué? Síntesis y almacén de proteínas. ¿Qué realiza? Síntesis y almacén de proteínas. ¿Y por qué puede sintetizar proteínas? Porque tiene ¿qué? Ribosomas. El segundo es este, que no tiene ribosomas. ¿Cómo se llama? Retículo liso. Este te limpia del consumo de sustancias tóxicas. Te realiza la detoxificación. Luego, el retículo liso realiza la síntesis de ¿qué? La síntesis de lípidos. Pero, por ejemplo, ¿qué lípido? El que forma las hormonas sexuales. Realiza colesterol. Y el colesterol forma testosterona, progesterona. Y en el momento de la contracción muscular, ¿qué libera? Libera calcio. Libera calcio, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace Golgi? Golgi es el exportador, va a exportar a China. Golgi, escucha, Golgi secreta y modifica
Golgi secreta y modifica proteínas. ¿Qué era secreción? Por acá está. Permite la salida de ¿qué? Hormonas, enzimas, anticuerpos. Recuerda, Golgi forma, escucha, forma a los lisosomas. Y recuerda que hay un lisosoma gigante en la cabeza de un espermatozoide. ¿Cómo se llama ese lisosoma gigante? Que destruye la capa pelúcida, liberando enzimas como la hialuronidasa. ¿Cómo se llama? Atrosoma. Luego, Golgi, ¿qué renueva? Renueva la membrana celular. Y Golgi también renueva la pared, ¿o no? Claro, porque Golgi, ¿qué cosa secreta? Secreta polisacáridos como la celulosa. Entonces, se necesita una proteína. ¿Cuál? Por ejemplo, ahorita necesitas glucagón. ¿Qué hace la hormona glucagón? Aumenta tu azúcar en la sangre. Entonces, se copia parte del ADN que codifica ¿para qué? Para glucagón. Y esa información, ¿a quién se la pasa? Al ARN. Entonces, el ARN lleva la información para sintetizar glucagón. Este ARN, ¿de dónde sale? Del núcleo. ¿Y a dónde se va? Al retículo rugoso. Y en el retículo rugoso, ¿qué se empieza a sintetizar? La proteína, el glucagón. El rugoso, ¿a quién lo pasa? Al liso. Liso lo embarca en vesículas. Y liso, ¿a dónde lo lleva? Al complejo de Golgi. ¿Qué cara de Golgi recibe? Cis. Y lo pasa entre sus bolsitas llamadas dictiosoma. ¿Y cómo lo pasa? De bolsita en bolsita mediante vesícula. Luego, ¿qué hace Golgi con el glucagón? Mediante vesículas lo envía ¿a dónde? Fuera de la célula. Entonces, ¿por qué se llaman membranas? Porque están entre dos membranas. ¿Por qué sistema? Porque trabajan juntas. ¿Quién salió del núcleo? El ARN, con las instrucciones para sintetizar glucagón. ¿A dónde fue? Al rugoso. El rugoso sintetiza. ¿A quién lo pasa? Al liso. ¿El liso a quién lo manda? A Golgi. ¿Quién termina el proceso? Golgi. Ahora, ¿qué más hacía? Renueva la membrana. Golgi modifica proteínas y las envía a la membrana, pero no salen, se quedan. Golgi forma lisosomas. Golgi, ¿qué toma? Algunas enzimas y las deja en bolsitas. ¿Pero dónde las deja? En el citoplasma, formando ¿qué? Un lisosoma. Así trabaja el sistema de endomembranas. Golgi, ¿qué más? Retículo liso y rugoso. Hasta aquí ya.